yo he planteado esta presentación con esta pregunta: ¿cómo imaginas el átomo? Uno podría pensar que nadie piensa en eso. O sea, ¿cuántos de ustedes realmente se sientan y en sus tiempos libres se preguntan o se ponen a imaginarse cómo es el átomo? A ver, ¿alguien que dedique su pensamiento a eso? No, ¿verdad? Por eso es que he querido hemos querido iniciar este evento con esta primera ponencia, que realmente no va a ser una exposición tan teórica, pero que sí nos va a permitir hacer un recorrido, algo así como una película. Yo les pediría que traten de imaginarse, ¿verdad?, todo esto que yo voy a ir narrando a lo largo de estos minutos y poder concebir cómo la ciencia y la humanidad ha ido recorriendo estos 100 años. Entonces, si yo les presentara estas dos imágenes, ¿cuál es la que ustedes dirían es la imagen más común que han visto? ¿La imagen 1 o la imagen 2? Muy bien, la mayor parte de las personas suelen tener en su imaginario la imagen número 1. La pregunta es esa la concepción, la situación o la comprensión que actualmente tenemos del átomo? ¿O estamos un poco desfasados? A ver, yo creo que no me escuchan, pero sí, dicen ustedes que la 1 es lo que conocemos del átomo. Aquí hay unas caras que están haciendo y diciendo que no. Pues no, es correcto, están en lo cierto. Si bien es cierto, es la imagen que es más comúnmente vista, describe un modelo en particular y es un tiempo en la historia que se ha superado, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, bueno, si uno se pregunta quién fue el primero que se dedicó a pensar sobre la vida, sobre la materia, sobre qué está compuesto el mundo, pues nosotros podríamos pensar que todo esto no tiene un fundamento tecnológico, sino que lo que tiene son unas raíces filosóficas. Y ahí entonces, aquí generada con inteligencia artificial, le he pedido yo a Gemini, que es la inteligencia artificial que yo prefiero, ¿quién es él? A ver, ¿alguien sabe quién fue el que pensó? Que los libros nos dicen que fue el primero que pensó sobre el átomo. No, a ver, profesor Ricardo. Bueno, Demócrito, ¿verdad? Demócrito, alrededor de 400, ahí hay una sonrisa de alguien que se sonríe porque se acordó. En el año 400, se estima, ¿verdad?, que en el año 400 antes de Cristo pensaba sobre esta composición de la materia. Y entonces, ¿qué pensó átomo? ¿Qué pensó Demócrito con respecto al átomo? Que eran partículas indivisibles, y él lo único que hizo fue un razonamiento lógico. A los que han sido mis alumnos, yo siempre les menciono que a mí me sorprende pensar que una mente así, ¿verdad?, o sea, como ustedes, como cualquiera de nosotros, sentado, se haya puesto a pensar en esto y haya llegado a esta concepción de decir que si nosotros fuéramos cortando la materia en pedacitos pequeñitos, llegaríamos hasta un punto donde habría una partícula que ya no la podríamos dividir más. Por mucho tiempo, esta concepción de Demócrito se mantuvo, hasta que fue retomada a inicios del siglo XIX por Dalton, que es el primero que plantea un modelo con respecto al átomo. Y entonces, ¿qué hace Dalton? Retoma estas ideas de Demócrito y dice que la materia se constituye de unas partículas mínimas, y mantiene la idea o el concepto que ya Demócrito había introducido, que era el del átomo. Y él lo que aporta es que dice que cada elemento tendrá un tipo diferente de átomos, pero igual lo concebía de esta manera, como un átomo, como una esfera sólida, solo que Dalton decía, pues bueno, deberán de ser diferentes, y eso es lo que representa en este caso
cada uno de los colores. Avanzando un poco más, entonces, a esta idea que Dalton planteaba, nosotros llegamos a lo que son los primeros modelos empíricos acerca de lo que es el átomo, y por ahí entonces aparece J.J. Thomson, ¿verdad? Con su experimento de los rayos catódicos. Pues no sé si alguno de ustedes hoy en el desayuno ha comido un de estos panquecitos con pasas, pues esa fue la idea que Thomson tenía, ¿verdad? Se lo imaginó, y eso, como les digo yo, este desarrollo de la ciencia a mí siempre me ha conmovido mucho, porque han apelado a lo que es la experiencia, a lo cotidiano, y entonces Thomson se lo imagina como un budín de pasas, como un pastel que tiene unas pasas ahí insertadas, y entonces Thomson, con su experimento de los rayos catódicos, que ahí podemos ver la imagen, muestra que algo que no había mencionado Dalton ni Demócrito, porque ellos decían que el átomo ya no se podía dividir. Entonces, ¿cuál es el aporte de Thomson? Que Thomson muestra a través de su experimento que el átomo tiene unas pequeñas subpartículas atómicas, ¿verdad? Y lo que él encuentra es que estas partículas tienen carga negativa, y entonces ahí aparece en escena ¿quiénes? Los electrones. Muy bien, un aplauso para la licenciada Sola, aquí que ha respondido correctamente. Aparecen los electrones, ¿verdad? Y entonces ahí, ¿qué es lo que describe en esta imagen, ¿verdad? De lo que es el budín de pasas. Entonces, ¿qué es lo que plantea Thomson con este que fue, lo siento, que me fui para acá. Aquí. Ahí podemos ver, este sería como el budín, y entonces, ¿qué es lo que él piensa? Que tenemos como una masa, dijéramos, del pastel, que es una masa cargada positivamente, que tiene insertadas estas pasas, que él fue lo que él describió como los electrones, ¿verdad? Posteriormente, tenemos entonces el experimento de la lámina de oro de Rutherford. Y entonces, ¿qué es lo que mostró Rutherford con su experimento? Que el átomo en su mayoría era espacio vacío. Porque si recordamos las imágenes que teníamos acá, ¿verdad? Que decíamos, lo que retomaba Dalton era que los átomos eran como esferas sólidas, como rellenas, así como una piedra, ustedes se las podrían imaginar, ¿verdad? Pero, y eso es lo que aporta Rutherford, es que dice que la mayor parte del espacio en un átomo realmente no es algo sólido, sino que lo que tenemos ahí son espacios vacíos, ¿verdad? Entonces, si se van fijando, vamos a lo largo de la historia comprendiendo o desarrollando o afinando la comprensión de lo que es el átomo desde un razonamiento puramente filosófico de Demócrito, a ir descubriendo que realmente el átomo sí tiene unas subpartículas y que el átomo es mayormente espacio. Y luego a la imagen que casi todos reconocemos y que estamos familiarizados, es lo que conocemos como el modelo del átomo de Bohr. Y entonces Bohr, ¿qué hace? Pues aquí ustedes podrán verlo y a lo mejor se imaginarán, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice, qué es lo que retoma Bohr? Bohr retoma que tenemos un núcleo que es positivo, este que tenemos ahí, de color rojo, y que fuera de ese núcleo tenemos lo que son los electrones, pero Bohr se lo imagina como que están en unas órbitas girando alrededor de lo que es ese núcleo. Durante la jornada del día de hoy, la licenciada Ariana nos estará apoyando en el laboratorio de física, observando lo que son espectros de emisión de algunos elementos, porque aquí ustedes podrán ver en esta animación que aparece esa flecha, que entra, que sale. ¿Qué estamos representando ahí? A ver, es una celebración ustedes, así que acuérdense que esto tiene que ser bien alegre, ¿verdad? No es examen. ¿A qué representa? ¿Qué concepto? A ver, profesor Héctor, si nos ayuda, ¿qué concepto es el que introduce Bohr? Y que de hecho aquí se lo puse en el título, ¿verdad? Porque Bohr inicia
son los inicios de la cuantización. Bohr, que retoma, ¿verdad?, lo que son los trabajos de Max Planck acerca de lo que son los cuantos o de los fotones, y también el trabajo de Gustav Kirchhoff, quien estudió el color que emitía la flama del mechero. Aquí hay algunos alumnos de inorgánica que tuvimos en este periodo de experiencia de poder hacer eso en el laboratorio, y vemos que los elementos dan ciertas coloraciones a la llama del mechero. Ya nosotros eso lo damos por sentado, pero Gustav Kirchhoff fue el primero que hizo ese experimento, y entonces Bohr relaciona estas dos cosas, y entonces dice que ¿qué le puede suceder al átomo? A los electrones, que pueden ganar cierta cantidad de energía y saltar de un nivel al otro. Y cuando no es lo que conocemos como la excitación de los electrones, ¿verdad? No puede permanecer el electrón permanentemente excitado, va a caer nuevamente. Aquí recordemos que estamos queriéndonos meter en la mente de Bohr, ¿verdad? Entonces Bohr habla de estos saltos cuánticos, y lo que ocurre es que cuando cae de un nivel más externo a uno más interno, hay una determinada cantidad de energía que es liberada, y eso nos lleva a lo que son los espectros de emisión, que la licenciada Ariana nos va a explicar a lo largo de la mañana, así que les invitamos que también asistan al laboratorio de física para que puedan ver los espectros de emisión. Pues seguimos ahí en el recorrido histórico del átomo, y llegamos a un punto donde todo se mueve, así como decía la Lizuela con el sismo de 8.8 que hubo ayer en Rusia, y se mueven las cosas, y se introduce esta dualidad onda-partícula, de la cual el licenciado Roger hoy por la tarde nos hará una amplia explicación, así que yo solo le daré unos pincelados para que nos acordemos, ¿verdad? Entonces aquí aparece de Broglie, y entonces, ¿qué ocurre con de Broglie? Y entonces ahí se cambia, si ustedes se fijan, y aquí esta es una idea bien importante, ¿verdad? Yo a mis alumnos de inorgánica este periodo les decía: jóvenes, tenemos que tratar de borrar esa imagen del modelo atómico de Bohr, porque eso está muy desfasado. Y lo que pasa es que es cierto, lo que ustedes me dijeron al inicio, esa es la imagen que es más vista, la que la mayor parte de nosotros hemos visto, pero eso ya se superó. Y entonces ahí viene de Broglie, y entonces ¿qué plantea de Broglie? Pues él postula, ¿verdad?, que los electrones, además de ser partículas, también tienen propiedades de onda. Y esto es lo que podemos ver nosotros aquí, ¿verdad? Miren que detrás se ve, obviamente no podemos como desestimar los trabajos que los científicos anteriores fueron haciendo, pero el conocimiento de la ciencia fue evolucionando, ¿verdad? Y entonces, si bien partimos de esa idea de Bohr, que consideraba que los electrones estaban girando ahí como en órbitas, de Broglie incorpora, ¿verdad? Y entonces dice de que ya no podemos hablar de que el electrón es únicamente una partícula, sino que también tiene un comportamiento de onda, y entonces ahí, como les menciono, entra una crisis. Pero ahí el Roger nos explicará con mayor detalle en qué consistió pues eso. Luego entonces nosotros llegamos a este famoso experimento, ¿verdad?, de las rendijas, que fueron las que llevaron a que de Broglie pudiera postular, ¿verdad?, este planteamiento con respecto a su modelo atómico, y es el hecho de que, por ahí lo podemos ver, ¿verdad?, se ven esos movimientos de onda, pero no le voy a quitar a Luis Roger su ponencia de la tarde. Entonces, si seguimos, este es el experimento, ¿verdad?, de difracción de electrones, y llegamos a un punto donde hay que concluir. Y si quisiera yo que se llevaran algo de este pequeño recorrido que les estoy haciendo yo, es esto, ¿verdad? Los electrones no son solo bolitas que están ahí orbitando, ¿verdad? Los profesores de orgánica, yo también se los decía esto a mis alumnos de inorgánica, solemos representar a los pares de electrones solitarios con puntos, y está como bien arraigada esa idea de creer que los
son bolitas, pero no son bolitas, ¿verdad? Y esa es como la idea que queremos que a lo largo de este día, pues todos nos lo podamos llevar. Y entonces ahí llegamos a física moderna o contemporánea. Ahí llegamos a física moderna, la famosa ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Schrödinger, que yo siempre lo digo, ¿verdad? Da como un giro, porque todo lo anterior está soportado por experimentos, pero Schrödinger lo que hace es que utiliza un modelo matemático, ¿verdad? Y entonces aquí es donde hablamos del modelo mecánico cuántico, y ahí entonces, ¿qué pasa con Schrödinger? Y entonces aquí vamos a la imagen, ¿verdad? De la que cerramos los ojos y nos imaginamos al átomo, y al átomo nos lo tendríamos que imaginar de esta forma, no como la imagen que vimos al inicio. No sé si lo logran ver bien, pero ahí hay como un punto rojo que anda como dando vueltas, porque si se recuerdan entonces qué es lo que dice Schrödinger, ¿verdad? O qué es lo que concluye, es que, como les decía, los electrones no solo son partículas, sino que comienza como a describir la probabilidad de encontrar un electrón en una región específica de ese espacio vacío que decíamos en algún momento Rutherford había llegado a esa idea de que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Pero ahora ya sabemos que no podemos conocer con exactitud. Les voy a comentar algo, una pausa. Cuando con el licenciado Roger planificamos este evento, la idea era invitar, bueno, no la idea, de hecho se hizo extensiva esta invitación a muchos colegios, a muchos centros de educación media, y adivinen qué pasó, los mandaron a cárcel virtuales. Entonces, ahí están las probabilidades. Realmente, cuando nosotros lo planificamos, pensábamos, fuimos tan optimistas que reservamos 300 sillas para este evento, porque esperábamos estudiantes se giraron invitaciones a 5 colegios, pero bueno, esto lo menciono porque esto es lo que plantea Schrödinger, ¿verdad? Que realmente lo que nosotros únicamente podemos describir es la probabilidad de encontrar un electrón en una región específica. Y avanzando un poco más, entonces llegamos al principio de incertidumbre de Heisenberg. Y entonces, ¿qué nos dice Heisenberg? Que no podemos conocer simultáneamente con precisión lo que es la posición y el momento de una partícula atómica, ¿verdad? Aquí aprovecho y hago un comercial. En el libro hay un club de lectura que se llama Entre átomos y páginas. Por aquí veo algunos de los miembros de nuestro club de lectura. Comenzamos leyendo el libro de qué es la vida de Schrödinger. Entonces hemos venido como reflexionando y metiéndonos en este mundo. ¿Por qué se lo menciono? Porque este principio de incertidumbre de Heisenberg tiene como unas implicaciones para nuestra vida cotidiana. Ahorita en la mañana con el licenciado Roger, cuando estábamos pegando los afiches, los pósters, que les invitamos a que los lean, elaborados por estudiantes de química inorgánica, física moderna, física contemporánea, nos quedaron un poco inclinados. Y yo le decía al licenciado Roger, me genera un poco de estrés, digo yo, esto de que no estén muy alineados. Y entonces adivinen qué me dijo el profesor Roger, como buen profesor de física, como buen celebrador del año, de los 100 años de la ciencia cuántica. Y no se preocupe, ahí está el principio de incertidumbre. Y entonces le digo yo, tiene usted toda la razón. Y entonces se me bajó. Todavía me estresa ver lo que no está perfectamente alineado, pero esas son las implicaciones para nosotros. La incertidumbre surge de la naturaleza ondulatoria de la materia. O sea, la incertidumbre, dijéramos, esto de que no me quede a mí perfectamente alineado, es producto de esto, de la incertidumbre, ¿verdad? Es decir, la incertidumbre es una propiedad inherente del propio mundo cuántico, ¿verdad? Y entonces esa pues es una
bendición, dijéramos que ya para todo esto nos compete, pero ahí lo podemos ver reflejado, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros conociéramos la posición y el momento exacto de una partícula? Si nosotros conociéramos eso, podríamos predecir el futuro de esa partícula con total precisión. O sea, yo podría predecir qué va a ser de la doctora Estela por las próximas 10 horas. Yo no puedo conocer con exactitud cuál va a ser el futuro, ¿verdad? Y eso es el principio de incertidumbre de Heisenberg aplicado a nuestra vida cotidiana. La realidad es probabilística, ustedes. Esto que hoy hayamos reducido de tener 300 sillas, que era lo que esperábamos, a únicamente 56, es una muestra de que la realidad es probabilística. Y pues bueno, eso nos lleva a qué vamos a ver el día de hoy, o podríamos hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender esto? ¿Por qué el Departamento de Ciencias Naturales ha querido dedicar este día, esta jornada? Es porque, como ya la mencionaba la licenciada Zoila, la cuántica está avanzando y estamos en una época, pues aquí los alumnos de inorgánica, creo yo, también los de moderna y contemporánea, pero sobre todo los de inorgánica, porque ellos hicieron los pósters sobre las aplicaciones de la química cuántica. El futuro de la química cuántica es prometedor y lo vamos a escuchar en nuestra siguiente ponencia, el doctor Luis Santos, que nos va a hablar sobre los quantum dots, que fue pues el premio Nobel de Química del 2023, evidencia esto. Entonces aquí estamos viendo una imagen de lo que representa la química cuántica, ¿verdad? La química cuántica estudia cómo se aplican las leyes de la mecánica cuántica a los modelos químicos y a los experimentos con los sistemas químicos. Ahí podrán ustedes encontrar un póster y lo podrán leer ahí, ¿verdad? Cómo los nuevos fármacos se están desarrollando a través de lo que es la química cuántica. También, la licenciada Zoila lo mencionaba, tenemos todo lo que son los sensores cuánticos, es decir, la detección que nos permiten o nos van a permitir poder explotar la naturaleza cuántica de la luz y de la materia para poder medir con mayor precisión magnitudes físicas, como por ejemplo la temperatura, dijéramos, ¿verdad? O como mencionaba la Zoila en las palabras inaugurales, la cantidad de amoníaco, por ejemplo, que nosotros tenemos, ¿verdad? Y también, ahí está metida, la cuántica también en lo que es la computación cuántica, ¿verdad? Es un campo emergente, si ustedes se meten, ¿verdad? Ahí a cualquier buscador, van a ver que IBM, por ejemplo, está trabajando en química cuántica. Amazon está trabajando en química cuántica. Las grandes empresas están apuntando por esto porque es un principio, o bueno, es un campo, ¿verdad?, que utiliza los principios de la química cuántica para poder realizar cálculos complejos que están fuera del alcance de las computadoras clásicas, de esas computadoras que nosotros andamos ahí cargando. Pues hay toda una nueva área que son la computación cuántica, ¿verdad? Entonces aquí yo, antes de que cerremos, hacía manera de conclusión, pues decir, ¿verdad?, que la cuántica sigue desafiando nuestra intuición, aquello que Demócrito únicamente intuía, de que la materia estaba compuesta por unas partículas elementales que eran los átomos, pues la cuántica va a seguir desafiando nuestra intuición. La pregunta original que yo hacía, ¿cómo te imaginas el átomo?, es un viaje continuo de descubrimiento. No podemos decir que ya llegamos y conocemos al átomo. Es mi mejor amigo. No, ¿verdad? Todavía hay mucho del átomo que nosotros desconocemos, ¿verdad? Entonces, como les ponía aquí al final, pues les agradezco por haberme acompañado a lo largo de este pequeño viaje.
cuántico, ¿verdad? Recordándonos lo que es el átomo y saber que esto va a continuar. Pues no vamos a poder celebrar los 200 años de la cuántica, pero sí podremos decir que celebramos los 100 años de la ciencia y tecnología cuánticas. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Bueno, entonces yo les puedo hacer preguntas, ¿verdad? A ver, alguien que quiera ver al frente, porque me dijeron que, bueno, sí es un poco largo, ¿cómo ha cambiado la visión del átomo hoy para algunos de ustedes? No sé, alguien que se atreva, estamos celebrando ustedes, tienen que participar, no solo puedo ser yo. Sin miedo, ¿quién dijo miedo? No. ¿Todos lo sabían? A ver, ¿todos lo sabían o no lo sabían? ¿Más o menos? ¿No? Bien, entonces como les aquí agradecerles, ¿verdad? Su asistencia, también aquí, solo si Eduardo me ayuda, vamos a agradecer, ¿verdad? Públicamente, solo que creo que están atendiendo a las personas, que espero que no solo